Bien, pues buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al centro, al CISTAM. Es que está bien largo el nombre, entonces de pronto se cometen unos errores en las siglas. Bienvenidos al CISTAM, bienvenidos a la Universidad Autónoma Chapingo y bienvenidos a esta actividad que pues definitivamente es una actividad que tiene y reviste mucha importancia. Uno, por la temática que vamos a abordar; dos, por la presentación del libro del cual estaremos charlando, pero sobre todo por la presencia de la doctora Telma Gloria Castro Romero, que se encuentra con nosotros. En un momentito más estaremos presentando su currículum vitae para que ustedes empiecen a conocerla. Por lo pronto hay que decir que es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Entonces, bueno, pues me voy a permitir muy brevemente darle la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a los compañeros de la mesa, por supuesto a la doctora Telma Gloria Castro Romero, bienvenida a Chapingo nuevamente, y por supuesto también al doctor en Ciencias Sociales Carlos Macías Uribe, que estará junto con su servidor Álvaro Reyes Toski como comentaristas del libro que hoy nos convoca. Pues yo solicitaría a todos ustedes que con un fuerte aplauso recibamos a la doctora. Bien, siempre hacer un ejercicio de interpretación, un ejercicio de lectura y de interpretación de lo que alguien ha escrito y se ha dedicado buena parte de su vida y de su producción científica, pues siempre tendremos muchos puntos de vista, muchas posibilidades de error incluso en la lectura, pero también muchos regodeos y acercamientos y provocaciones, que es lo que personalmente a mí me generó este libro de Cambio Global. Pero antes de dar mis apreciaciones y antes de dar mi punto de vista, me voy a permitir pues cederle la palabra al doctor Carlos Macías Uribe. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y hoy presentador de este libro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, primero aquí como miembros de la universidad, bienvenidos a esta sala del CISTAM, y en particular demos la bienvenida a la doctora Telma Castro Romero en la presentación de este libro que veremos tiene particular significación, importancia para nuestra universidad por varios detalles. Bueno, tengo la cita completa del libro. En este caso es un libro que está editado, está producido por 3 autores: la doctora Telma Castro Romero, quien está aquí con nosotros, la doctora Lizeth Muñoz Villers y el doctor Oscar Peralta Rosales. ¿Sí? Es un equipo de trabajo del Centro de Ciencias de la Atmósfera y ellos pertenecen algunos al Departamento de Ciencias Ambientales. Por ejemplo, la doctora Telma y el doctor Oscar Peralta pertenecen a este Departamento de Ciencias Ambientales y su área de trabajo es el grupo de aerosoles atmosféricos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, información tomada del internet. Sí. Y por otra parte, la doctora Lizeth es del Departamento de Ciencias Atmosféricas y su grupo de trabajo es de hidrología y meteorología. Me llama la atención que aquí, bueno, no tenemos muchos alumnos, están allá atrás, pero es importante constatar que nuestros alumnos de alguna manera los estamos orientando a entender qué es lo que pasa en los procesos de la Tierra. Muchos de nuestra preparatoria se cursa, como ustedes saben, la materia de meteorología, y eso pues ya nos da un paso para que cuando ustedes lean el libro puedan entender con mayor claridad los puntos que ahí se presentan. Este libro está editado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, lo cual también me parece interesante, puesto que esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, si no me equivoco, es la dirección que está a cargo del Universum y del Museo de la Luz. Entonces, digamos, es una institución, es un organismo dentro de la universidad que tiene un peso importante en la difusión de la ciencia.
y además está editado también por el Programa Universitario de Estrategias de la Sustentabilidad, que busca impulsar la educación para la sustentabilidad dentro de la UNAM en este caso, ¿no? Habría que ver si en Chapingo tenemos un programa similar que permita orientar nuestros programas hacia la sustentabilidad. Y por último también está editado por esta editorial Siglo XXI Editores. Y aquí yo quisiera comentar algunas como especie de paradojas, ¿no? Que podrían ser como contradicciones, pero que veremos a lo largo de la presentación que no lo son. Imagínense, la doctora Telma y el equipo de trabajo son expertos en las ciencias duras, ¿no? Digamos, ciencias duras, la física, la química, en la aplicación de los estudios de la atmósfera, ¿no? Y sin embargo, quienes estamos haciendo esta presentación somos expertos en ciencias sociales, ¿no? Vean que parece que estamos como que divorciados, ¿no? Las ciencias duras con las ciencias sociales. Bueno, la paradoja es precisamente lo que este libro nos presenta. Los problemas que nosotros estamos observando en nuestro medio ambiente son resultado de la acción humana, básicamente como tesis de esta colección de libros del cual este libro forma parte. Es decir, el problema o la forma de entender los cambios que están ocurriendo en la atmósfera pues se originan en gran medida por la actividad antropogénica, la acción de los humanos en el planeta. Entonces, pues les decía yo, parece una paradoja, pero ahí está una solución a esa paradoja. Estamos íntimamente vinculados, ¿sí? Y entonces, cuando me refiero a Siglo XXI Editores, bueno, nosotros conocemos esa editorial como la que publica filosofía, economía, sociología, antropología, ¿verdad? Ahora publicando un libro sobre ciencia dura, ¿no? Bueno, en segundo lugar, quisiera mencionar un poco las características de lo que yo vi en esta edición. Esta edición forma parte de una colección de 4 tomos muy bonitos, muy bien encuadernados, además impresos en papel reciclado, lo cual también nos dice que hay que cuidar desde ahí nuestro ambiente. Esta colección se llama Nuestra Huella en el Planeta y aborda desde la historia humana del origen del hombre a nuestros días, el uso del planeta, biodiversidad, ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. Fíjense este término, biogeoquímicos. Bueno, yo de ciencias sociales, pues se me hace interesante, ¿no? Sí. El tercer tema, que es el que aborda la doctora Telma y su equipo, es cambio global, causas y consecuencias. Y por último, el último título, que es Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. La colección la tenemos aquí, y la doctora nos ha hecho el favor de traernos una muestra de esa colección. Para quien se interese, puedo anunciar que la doctora les va a tomar. ¿Sí? Bueno, la doctora nos ha hecho, nos regala esta colección de 4 libros de esta edición tan interesante que se llama Nuestra Huella en el Planeta. Bueno, pasando ya un poco a los contenidos, estos 4 libros concentran de una manera muy sintética. Realmente creo que hicieron un esfuerzo realmente titánico para que en 4 volúmenes muy sintéticos se vierta, se acomode, se presente un gran bagaje de estudios de la ciencia dura sobre los procesos de la Tierra. Entonces, en el caso particular del volumen 3, que es el que trabaja la doctora con su equipo, se nota un gran esfuerzo de síntesis por la multiplicidad de estudios que hay en el área de las ciencias de la atmósfera. De una manera muy bien ordenada, presentan con un vocabulario muy accesible los procesos de la Tierra, básicamente en función de las alteraciones en la dinámica de los aerosoles. Creo que por ahí es el eje de los aerosoles, que son el componente central de la atmósfera, que tiene una dinámica particular al entrar o al vincularse con las actividades humanas, y que ha dado como resultado la producción de gases de efecto invernadero, que en general nos llevan a lo que todo el mundo ahora conoce como el cambio climático, ¿no?
Digamos, si ustedes quieren que ese concepto de cambio climático deje de ser un concepto vacío, sin contenido, el libro detalla con bastante claridad y de una forma muy didáctica los procesos y las interacciones que conforman esto que conocemos como el cambio climático. Además, creo que la aportación que debemos tomar y que es tal vez el eje de la discusión que a nosotros nos interesa, es que se aborda a través de una metodología muy sistemática o sistémica. Es decir, el eje de toda la presentación es entender procesos que no son solamente de causa-efecto, sino que no son lineales, sino que hay una múltiple interacción en todos los ciclos y los procesos de la atmósfera, con los procesos del agua, con el carbono, etcétera, que a fin de cuentas interactúan con nuestras actividades humanas. Por eso a mí me suena muy interesante que hablara de la Tierra como un sistema, el sistema Tierra, que es metodológicamente la forma de exposición, ¿no? Donde a través de este concepto sistema Tierra nos quiere demostrar la complejidad de lo que es, primero, entender la dinámica de este sistema, la dificultad de los equilibrios dentro de este sistema y el papel del hombre en mantener los equilibrios para que, bueno, no destruyamos este planeta que ya está muy maltratado, ¿no? Y creo que sobre esos puntos conviene más que la doctora Marta aclare, ¿no? Por otra parte, quiero referirme a la importancia de un trabajo como estos en el contexto actual. Primero que nada, el documento es muy sintético. Les comento que tiene un gran esfuerzo para recopilar en pocas palabras el resultado de mucho trabajo, muchos años de exposición, de investigación, y su simplicidad nos permite hacerlo accesible para el público adolescente, incluso nuestros estudiantes de preparatoria, que con solo manejar un poquito de los conceptos básicos de meteorología y a lo mejor un concepto por ahí de estadística pueden entender perfectamente el trabajo que se está presentando. Por otra parte, además de este lenguaje accesible, tal vez deberíamos ampliarlo a muchos públicos, tal vez también pensando en los públicos, a nuestros políticos que son tomadores de decisiones y que en momentos determinados no calculan, no evalúan las consecuencias de las políticas que impulsan, ¿no? Otro detalle que me parece interesante resaltar es que después de la lectura de este texto nos damos cuenta, o queda muy claro, que todos estos procesos de este sistema Tierra son procesos que nos rebasan en lo individual. Es decir, a veces uno puede hacer una pequeña aportación que parece que no se nota, y eso nos hace pensar en que requieren una acción colectiva. Es decir, necesitamos una participación más ordenada, que involucre a la mayor cantidad de gente para entender estas dinámicas de nuestro sistema Tierra y evitar los deterioros que ya están, que son evidentes en muchos casos, ¿no? Otro asunto que me gustaría resaltar es que con este tipo de trabajos a lo mejor también podríamos evitar la manipulación política, y quiero hacer referencia particularmente al caso del señor Donald Trump, que a partir de favorecer ciertos intereses en su país, bueno, ha renunciado o se ha retirado del Acuerdo de París, donde se había comprometido a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Curiosamente, el viernes pasado, es decir, el 3 de noviembre, el New York Times publica un informe que se llama Climate Science Special Report, que es emitido por el organismo que se llama the US Global Change Research Program, que fue establecido por una iniciativa presidencial en 1989,
y que fue avalado y mandatado por el Congreso de Estados Unidos a través de Global Change Research Act, o sea, así como que la ley de investigación del cambio global. Entonces, este 3 de noviembre, o sea, hace apenas 4 o 5 días, se emite este informe actualizado de la información sobre el cambio global, muy contrariamente a lo que Donald Trump pudiera desear, ¿no? Y me parece muy interesante cuando ustedes revisan este reporte, se darán cuenta que resalta muchos de los aspectos que vienen presentados en este libro. Si no necesitan irse a leer todo el reporte, me parecería genial, ¿verdad? Pero con la lectura de este libro podríamos acercarnos bastante bien en los temas y los puntos que están ahorita interviniendo o que se están considerando en la investigación para analizar el cambio global, particularmente el cambio en el clima, ¿no? El cambio climático. Y por último, porque el trabajo es de la doctora Telma, pero nada más les invito a reflexionar sobre estos aspectos, es que estamos como equipo de trabajo, es decir, el grupo que ha invitado a la doctora Telma a esta presentación, que es el grupo interdisciplinario de investigación sobre estudios socioambientales, considera que es importante partir de un núcleo de conocimientos básicos, contundentes, claros, se puede decir aceptados, que no sean cuestionados por personas como Trump, que sirva como eje para entender que la contraparte a esos estudios de la ciencia dura es la parte humana, la parte de las ciencias sociales, la parte de las actividades económicas, culturales, sociales de los grupos humanos. Si pensamos un poco en la noción de paradigma de Kuhn, a lo mejor este paradigma no ha podido dominar en el mundo porque hay intereses políticos que se verían afectados si le hiciéramos caso a lo que nuestro planeta quiere, ¿no? Y pensando en la idea de un programa de investigación, esto conformaría, según Lakatos, ¿verdad? Conformaría el núcleo duro alrededor del cual podríamos nosotros lanzar un conjunto de hipótesis para la investigación. Bueno, pues son en general mis comentarios y ahorita le invito a la doctora Telma. Lo voy a decir de esta forma, que viene desde casi desde el espacio, ¿verdad? Desde la estratosfera a aterrizar aquí en Chapingo, en el medio de la agricultura, donde nuestra actividad pues depende en gran medida de lo que pase con el clima. Gracias. Sí, adelante. Bueno, muy buenas tardes, ya está bien que tengan aquí el reloj así de frente, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar en la Universidad Autónoma de Chapingo. Comentaba que hace más de 30 años que no venía por acá. Creo que lo último que vine fue al colegio de postgraduados en algún momento dado. Y uno de mis hermanos, el mayor, estudió agricultura aquí en la carrera de agrónomo hace muchos años, ¿no? Pero de cualquier manera, pues es realmente impactante ver el avance que ha tenido, el crecimiento, los alumnos, etcétera, que ha tenido en la universidad. Y yo creo que sigue teniendo un impacto importante a nivel de todo el país. Y espero que continúe o que crezca más o continúe teniendo un poco más de impacto. Mi padre es ingeniero agrónomo, por eso también pues, tengo un cierto cariño a esta área. Y toda mi vida pequeña, ¿no? Hasta secundaria, pues mi papá como ingeniero agrónomo, ustedes lo saben, son como medio trotamundos y por todos lados nos llevaba a vivir pequeños poblados de 1000 habitantes o pues nunca grandes ciudades, sino siempre en el campo. Entonces me siento como muy identificada con el área desde pequeña. Quiero agradecerles también a los que han organizado este evento. Estoy realmente muy sorprendida del avance que tiene con respecto a este grupo interdisciplinario que están formando y les deseo el mayor de los éxitos. Claro,
como les reitero, pues nosotros también estaríamos en una gran apertura para hacer proyectos de colaboración con este grupo y en general con la Universidad de Tupino. Bueno, permítanme, ya que el doctor Carlos Macías hizo una muy amplia descripción de toda la colección y además del libro en particular, yo traigo una pequeña lectura sobre esto y si quiero hacer énfasis que traje estos ejemplares, pero así empaquetados, así vienen. Creo que es importante que se tenga la colección completa. No es porque yo quiera echarle porras al siglo XXI y que gane más dinero, sino yo creo que la concepción es una forma integral, no es separada, ¿no? Se hacen separados porque tienen ciertos temas que se profundizan en una cosa o en la otra, pero la lectura en general de los cuatro le queda a uno, bueno, lo que esperamos todos los autores, un sabor de un estudio integral y como centro la tierra, nuestra tierra. Entonces, en términos de eso, permítanme hacer una lectura en general de la colección, ¿no? Nuestra ley en el planeta, que es como se llama toda la colección, ¿sí? Dice a pale blue dot, eso quiere decir en español un pálido punto azul. Es el nombre de una fotografía que tomó la sonda Voyager 1 en 1990 a una distancia de 6.000 millones de kilómetros de nuestro hogar. Desde ahí la Tierra parece insignificante, apenas un grano de arena. Pero como escribiera después Carl Sagan, para todos nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto, piensen en ese punto. Esa es nuestra casa, esos somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos que han existido han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías, sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiosas, seguras de sí misma, cada cazador, cada recolector, cada héroe, cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, de cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en esa pequeña mota de polvo suspendida en un claro sol. Eso lo dice Carl Sagan, me parece un pensamiento muy lindo. Y de esto trata la colección de libros que hoy les presento, ¿no? De nuestra presencia en el mundo, apenas visible a distancias cósmicas. Nuestra huella en el planeta es una serie de pinceladas que retratan una parte de la relación que tenemos con el planeta Tierra, que es además el único hogar disponible para nuestra especie y de toda la vida conocida. La serie está dirigida principalmente a jóvenes de nivel bachillerato, pero no solamente a ellos, también queremos llegar a un público más amplio al cual sabemos que le interesa, pero que no necesariamente dispone de las fuentes de información que le permiten conocer y comprender temas tales como el estado actual del planeta, las herramientas que hemos construido, la ciencia para medir nuestro impacto en el funcionamiento del mismo, así como algunas de las ideas que han surgido para cambiar el modelo dominante del desarrollo por uno que permita a las generaciones actuales y futuras continuar nuestro viaje por el espacio en esta brillante nave azul llamada Tierra. La transformación a gran escala de ecosistemas marinos y terrestres, la explotación de recursos, la caza, la pesca ilimitadas, así como la introducción de especies que se vuelven invasoras, han acelerado por 100 veces la tasa natural de la extinción desde 1950. Nos han llevado a lo que cada vez más científicos están de acuerdo en nombrar como la sexta gran extinción, la siguiente después de la desaparición de los dinosaurios. Nos hemos apropiado de casi 2/3 partes de la productividad primaria neta de la Tierra, y en las grandes ciudades las personas consumimos en promedio 100 veces más energía de lo que demanda nuestro metabolismo, en especial debido a la articulación de la economía por la quema de combustibles fósiles como gasolina, gas, carbón, etc.
Esta capacidad que tiene nuestra especie de alterar el entorno está amenazando los procesos y los componentes bióticos y abióticos de los cuales dependemos y nos coloca como una fuerza biogeofísica de escala global capaz de dejar una huella duradera en el registro geológico. De este impacto ha llevado a que un grupo de cada vez más numeroso de científicos encabezados por el Premio Nobel Paul Krugman propongan denominar esta etapa de la historia de la Tierra como el Antropoceno. Ese es un nuevo concepto que nos han estado ya que la actividad humana rivaliza con las fuerzas del vulcanismo, de la erosión y de la selección natural, cincelando nuevas interacciones y diferentes arreglos físicos y bioquímicos en todo el planeta. Es cuando el doctor decía que el ser humano ha estado construyendo algo no necesariamente muy interesante. Cabe notar que estas transformaciones no necesariamente se han reflejado en una mejor calidad de vida para la mayor parte de la especie, y ciertamente tampoco han sido provocados por toda la humanidad. Al contrario, la acelerada explotación de los recursos y los beneficios de muy corto plazo que esto conlleva se han concentrado en un porcentaje muy pequeño de la población humana, pero han tenido consecuencias en la salud, la cultura, la economía y el futuro de la mayor parte de los seres humanos. Este panorama, pero sobre todo la urgencia de encontrar colectivamente ideas, rutas, elementos para cambiarlo, permitieron reunir a un grupo amplio de académicos de la UNAM para transmitir al público mexicano y en particular a los jóvenes la información más reciente con la que contamos en cuanto al estado de la Tierra y el nivel de intervención humana. De esta suma se nutre la colección que hoy les estoy presentando. Nuestra huella en el planeta está organizada en 4 tomos, con los que buscamos abarcar algunos de los aspectos más importantes de la crisis ambiental, civilizatoria, en las que nos encontramos, así como algunas de las ideas y debates que están produciendo para intentar cambiar el mundo. El primer tomo, la historia humana del origen de nuestros días, se narra parte de la historia evolutiva de nuestra especie y su relación con el entorno, las estrategias de adaptación que desarrollaron nuestros ancestros y las consecuencias que dicha adaptación tuvo en otras especies y en los diversos ecosistemas a los que hemos llegado prácticamente todos los existentes en el planeta. El segundo tomo, El pulso del planeta, biodiversidad, ecosistemas y ciclos bioquímicos, se comenta sobre el funcionamiento de la nave terrestre, de los procesos que conforman las condiciones que hacen posible la vida tal como la conocemos, las que nos han permitido el fortalecimiento de todas las civilizaciones y las culturas humanas desde hace unos 6.000 años hasta nuestros días, pero que hoy están en riesgo en buena medida debido a nuestras acciones. En el tomo se considera al planeta como si fuera un organismo al que le toman el pulso para evaluar su estado de salud. El tomo 3, Cambio Global, que es el que soy autora con nuestros compañeros, Cambio Global y Causas y Consecuencias, se presenta en forma muy accesible pero rigurosa una de las crisis más importantes, probablemente la más trascendente en la historia humana, la que está ocurriendo debido a la quema indiscriminada de combustibles fósiles que nutre el actual modelo de desarrollo económico. El cuarto tomo, Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas, se expone el compendio de los grandes cambios de escala planetaria ocurridos después de la revolución industrial, así como la forma que hemos comenzado a medirlos, entenderlos y buscar alternativas para disminuirlos. Este tomo presenta el concepto y la utilidad de la huella ecológica, hídrica y de carbono como indicadores para conocer y dimensionar los efectos de las acciones humanas sobre el ambiente. Comprender la dimensión del impacto de la humanidad en la Tierra es indispensable para diseñar estrategias que permitan transitar hacia un desarrollo sustentable y hacer satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, al tiempo que se preservan las condiciones naturales que hacen posible nuestra vida y la de las futuras generaciones. Así se abordan también los 9 límites planetarios planteados por Kohler and Rockström, límites dentro de los cuales se presume que existen las condiciones ambientales
que han permitido el fortalecimiento de la civilización humana, y de las cuales ya hemos transferido 3. ¿Cuáles son estos? Cambio climático, la tasa de extinción de especies y la interferencia con los ciclos del nitrógeno y el fósforo. De los 9 ya vamos con 3. Quizás ya hayan escuchado ustedes decir que estamos frente al reto más grande que haya enfrentado nuestra especie. Y sí, es cierto, de lo que hagamos o dejemos de hacer en este siglo dependerá el futuro de los humanos sobre la Tierra, así como de muchas otras especies que tienen el mismo derecho de la existencia que nosotros. El futuro depende de que logremos rescatar la ética, la verdad y lo colectivo como valores, como filosofía de vida. La intención es que estos libros aporten su granito de arena en la comprensión de esta tarea que tenemos delante, y en especial entre los jóvenes lectores. Si es así, nos sentiremos satisfechos y esperanzados. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y pues no sé si quieren abrir preguntas o más. Pero no sé si me permitan hacer algún comentario de esto, porque me parece que es muy interesante lo que aquí nos viene a traer la doctora. Doctora, yo tengo una inquietud, como que siento que falta un tomo más. Ya nos plantearon la historia humana, nuestra huella en el planeta, y en efecto cuando uno revisa, y esto sí quiero decirlo, cuando me invitaron a hacer la presentación del libro, solamente conocí este libro. Y ahorita ya cuando empiezo a revisar los otros, digo, que eso es trampa. Porque te haces una visión muy pequeñita de una cosa que se complementa con los otros 3 libros. Sin embargo, siento que hace falta un quinto tomo. Y el quinto tomo debería de reflejar, así como se va desde la evolución del hombre hasta el impacto de las actividades humanas, el quinto tomo debería llamarse algo así como el impacto de la estupidez geopolítica humana. Bienvenido sería ese libro. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, lamentablemente el percibir al ambiente, al medio ambiente o a la naturaleza, me parece que son construcciones que hemos ido generando poco a poco al paso de los años, y de pronto como que se va perdiendo el objeto, es decir, qué es la naturaleza, qué es dónde está el límite de la naturaleza y el recurso, por ejemplo, ¿no? Entonces estos elementos empiezan a ser conflictivos cuando ya lo empiezas a suponer, no solamente en términos de los recursos bióticos o abióticos, sino que lo empiezas a vincular con esta dimensión antropogénica, que es la dimensión del acto humano. Pero lamentablemente, y esa fue la impresión que me dio cuando revisé este texto, y ahora rápidamente a ojo de buen cubero lo que revisé, es que pareciera ser que en el texto se delimita que la acción humana, nuestra acción individual, nuestra acción colectiva, en efecto ha estado rompiendo todos los equilibrios. Y es cierto, por supuesto, o sea, si yo me levanto en la mañana, me tomo mi café y me empiezo a dar cuenta de todos los recursos que necesito, híjole, pues termina siendo una cuestión muy divertida pensar que cada uno de nosotros, y me gustó esto dice, cada persona humana en un promedio de 75 años, o sea, cualquiera de nosotros, consume 5.1 toneladas de endulzantes, 0.5 toneladas de arroz, 1.654 pollos, 2 corderos, bueno, aquí en Texcoco a lo mejor un poquito más, por la barbacha. Claro. 0.5 toneladas de pescado, 5.8 toneladas de vegetales, pero esa es la huella particular, esa es mi huella particular. Y bueno, lamentablemente pues tenemos que comer para sobrevivir, pero cuando ya empezamos a subir el nivel, cuando ya no solamente pensamos en términos de mi huella particular,
tenemos que llegar necesariamente a las grandes decisiones geopolíticas. Es decir, ¿qué se ha hecho a partir de las instituciones públicas y qué se ha hecho a partir de las instancias privadas en torno al problema del ambiente? Uno podría decir, la preocupación por el ambiente ha sido permanente. No es cierto. Realmente la preocupación por el ambiente como discurso político, por lo menos, o como preocupación política, empezó ya por la época de los 70s, cuando la Organización de las Naciones Unidas nos declaró, creo que fue en el 72, como el Día Mundial del Medio Ambiente. Algo así sucedió. Pero a partir de 1972 hasta ahora, las Naciones Unidas, como instancia pública pero internacional, pues ha generado una serie de políticas que van dirigidas a el control de los recursos. Sí, es cierto. Incluso la cuestión de que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente haya generado ya por los 80s la creación del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Es decir, todos esos elementos sí ya están ahí, pero no están estudiados en su impacto. A lo mejor se podría ser el 5.º tomo, en el sentido de que existe una geopolítica, es decir, decisiones de orden político, de orden de territorio y de orden de recursos que están afectando nuestra huella particular. Cuando de pronto yo veo, le digo a mis estudiantes, oigan muchachos, ¿quién trae celular? Y todos lo sacan. En ese momento me estoy dando cuenta que este aparatejo que tengo aquí en la mano está pero perfectamente vinculado con decisiones que están en la órbita de lo político, pero también en la órbita de lo comercial. Las grandes transnacionales que están detrás de los componentes que hacen posible este aparato, pues por supuesto que han devastado el Congo. Las grandes transnacionales que están en este momento comprando tierras en África para poder producir agricultura para comercio internacional, cuando hay un continente que se muere de hambre, pues por supuesto que están devastando. Las grandes cantidades de hectáreas que se están devastando en América Latina, específicamente en la zona de Argentina y en algunas otras zonas, donde la producción de soya está también devastando grandes zonas. Son decisiones que no son solamente de órbita personal, son decisiones de órbita geopolítica. Y en esta situación yo creo que la cuestión de pensar nuestro ambiente, pensar el cambio global, debería estar directamente vinculado también con el análisis en este orden de decisiones y en este orden de intereses. Esa fue, digamos, que mi pequeña apreciación cuando leí el libro. Me parece un libro bellísimo. Además, hace poquito, bueno, el maestro Eduardo le decía, es un libro que deberían de estudiar los estudiantes de Chapingo, que debería ser obligatorio para los compañeros de geografía, porque es un libro didáctico. Ya escuché que es una colección para bachillerato, está muy bien hecha, ¿sí? Y quizá cuando uno va transitando entre las distintas temáticas, uno puede tener al final una fotografía de todo lo que implica el problema ambiente, pero hace falta esta otra parte. Hace falta el determinar cómo el problema del cambio climático no es un asunto solamente de decisiones particulares. El maestro Carlos el doctor Carlos, hablaba acerca de Trump, y ese cuate es una cuestión, pero maravillosamente, hablando científicamente, solamente como un estudio de caso, ¿no? ¿Sí? Es más, doctora, debería de enviarle uno de esos. ¿Sí? A lo mejor por lo menos habría posibilidad de que entendiera. Pero quiero hacer una pequeña lectura acerca de los tweets de Trump, porque son bien importantes los tweets de Trump. Donald Trump, desde antes de que ni siquiera se hubiera pensado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ya había puesto una posición con respecto al problema del calentamiento global. Por supuesto, fue visible cuando el señor entra a la pasarela de los políticos.
Su primer tuit dice: China creó ese concepto para hacer que la manufactura de Estados Unidos fuese menos competitiva. Y esto, pues bueno, pues lo dice un candidato, lo dice un fulano que además tiene orígenes dudosos con respecto a su propia familia, ¿no? Bueno, pero después, ya cuando está en la contienda, dice: por el cambio climático que deberíamos estar preocupados es el provocado por las armas nucleares que están en las manos de líderes locos o incompetentes. Cuando un sujeto que está en la búsqueda del poder dice esto, es preocupante. Pero finalmente, el 20 de enero, ya con el poder, saca un tuit que dice, que afirma que todas las iniciativas en pro del medio ambiente realizadas por Obama y por el Plan de Acción Climática en Estados Unidos serán suspendidas. E incluso dentro de este Plan de Acción Climática coloca a un sujeto que también cree, igual que su jefe, que el asunto del cambio climático es un asunto creado por China y además manipulando esto del panel intergubernamental del ya estoy igual sí, esas palabras sobre el cambio climático. Entonces, hace falta esta dimensión. Y hace falta que en efecto el problema socioambiental sea visto desde la parte de los sistemas bióticos hasta la parte de la geopolítica. Y solamente así podríamos en efecto tener una visión global de lo que está pasando. ¿Qué hacen las transnacionales? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué pasa con todos los tratados? ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio y los recursos? No solamente en términos de producción, sino en términos de afectación al ambiente. Bueno, hay muchas cosas que quedan aquí pendientes, pero que definitivamente uno no puede hacer otra cosa más que saludar una colección muy bien hecha, muy bien estructurada, muy bien pensada y además bellamente editada. Gracias, doctora. Bueno, nada más para... Estoy de acuerdo con lo que comentas, todo lo que comentaste. Sí, pero lo que nos ha arrastrado todo esto es también el modelo económico donde estamos metidos. Claro. Y ese modelo económico es lo que nos lleva a empezar a tener alguna problemática. Acuérdate que hablabas de los celulares, ¿no? Cada no sé qué tiempo nos cambiamos el celular. Y aunque nos endroguemos, cambiamos el celular, queremos estar en él. Y el otro celular sirve, continúa sirviendo. Sobre todo si lo vamos a utilizar para comunicar, que ese es el fin principal. Y sin embargo queremos el siguiente y luego empezamos a acumular celulares viejitos ahí, ¿no? Y eso es una sociedad de consumo, es donde estamos metidos. El modelo económico mundial pues va la globalización y la sociedad de consumo. Ese es el modelo en el que estamos metidos y no estamos haciendo muy poco para romper eso, sino seguimos ahora sí que la corriente. Y en tanto y cuando no cambiemos esa parte, y aunque estemos estudiando, aunque hagamos cosas muy puntuales, aunque mostremos que las cosas están cambiando, el modelo económico nos gana en muchísima forma. Y eso también nos lleva pues a que en las grandes, los países del primer mundo y los de segundo mundo y algunos como nosotros del tercer mundo desperdiciamos una cantidad de comida, de recursos naturales y traemos una problemática importante. Dejamos que las cosas pasen, aunque tengamos conciencia, no llevamos acciones. Y eso es la parte que creo que la sociedad como estamos un poco dormidos y dejamos que van pasando las cosas. Creo que eso en algún momento dado tenemos como sociedad que hacer un alto y realmente empezar a tomar acciones, desde las pequeñas como estas, como vemos tantos pollos o no comemos tantos pollos, o ahorramos energía o hacemos una serie de pequeñas acciones hasta como un bloque como sociedad. Tenemos que hacer este tipo de cambios. Y yo sí considero que afortunadamente aquí hay algunos chicos que están ahí atrás, pues eso, el que tengan primero conciencia y después esa energía que tienen los jóvenes,
que la sigan utilizando realmente para poder hacer un cambio fuerte en la corriente que llevamos, ¿no? Lo de Donald Trump pues eso es terrible, no es algo que le pasó. Por cierto que hoy creo, si no me equivoco y si no me corrigen, hoy es el primer aniversario de que tomó posesión Donald Trump, ¿no? Así es. Entonces, bueno, desafortunado sería, como si estuviéramos festejando, no. Pero yo creo que también hay un esfuerzo importante, justamente la conferencia de las partes, que ahorita está en Bonn, ¿no? que conlleva todos los esfuerzos de varios países para pues, poner un alto a toda esta devastación que hemos llevado a la tierra, ¿no? Pues es un intento fuerte. Yo creo que ahora sí es loable que en el Acuerdo de París 195 países hayan firmado ya el acuerdo y ahora están discutiendo en Bonn en estos días si las acciones que cada país en forma voluntaria dijo que iba a bajar tanto de tales emisiones, ahora esa forma voluntaria es bienvenida, pero ahora quieren que tenga alguna cuestión vinculante en términos de que si yo me comprometo a hacer bajar emisiones un tanto por ciento, que efectivamente al cabo de que se haga pasen los años o que diga en qué fecha, pues que realmente las haya cumplido. Eso es lo que tratan ahorita de hacer. Creo que estamos lejos todavía de llegar a acuerdos de que eso sea vinculante, porque finalmente son proyecciones, se hacen modelos a futuro de cómo bajar emisiones y se consideran pues muchas aristas, no solamente pues, que apague yo el automóvil, sino que desde la producción, etcétera, a través de modelos uno hace proyecciones. Y pues decir un número mágico que sale por ahí, son tentativos. Y si en algún momento dado, en el 2030, alguien le va a poner una multa por no haber cumplido, pues la gente, los países se lo van a pensar. Pero tratan efectivamente de buscar algo en esta convención de Bonn, de lograr que por lo menos en cierta medida, si yo dije que 20% iban a disminuir las emisiones de carbono, por lo menos en términos globales haya una disminución de un 1%, 2%, bueno, ya es ganancia, ¿no? Entonces yo creo que pues sí hay esfuerzos importantes, pero nos falta muchísimo, ¿no? ¿Tienen alguna? Pues yo creo que abriríamos una sesión de preguntas de parte de ustedes hacia la doctora. Ahora déjenme decirles que China, aunque es un país ahora lo ponen en primer lugar, lo ponían Estados Unidos, pero ahora China. Sí es cierto que es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y forzantes de vida corta como son el carbono, pero sin embargo está invirtiendo muchísimo dinero para la parte ambiental. Entonces sí saben ellos que esta situación, pero sí no lo está haciendo Trump, o sea en Estados Unidos ahora, que sí tienen el segundo mayor emisor, pero ahora, como dice que no existe el cambio climático ni el cambio global, entonces ahora disminuyó los presupuestos. En particular, un dato que tengo, la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, la EPA, sí ha disminuido más del 30% el personal que estaba laborando en esta agencia, ¿no? Y hay proyectos como el National Center for Medical Research, que es uno de los grandes laboratorios que tiene Estados Unidos en Colorado, igualmente ha corrido a muchísimos investigadores y le ha reducido muchísimo el presupuesto. Eso lo sé por los amigos que tengo allá y pues se empieza a notar el impacto que esto va a tener. Pero bueno, ese es ahora sí que es la antítesis de lo que está pasando. El maestro Eduardo tenía una pregunta. Bueno, básicamente dos comentarios y una pregunta.
Un comentario primero es nuestro, es una sociedad y un grupo de user superpoderoso que está atrás de nosotros. Entonces, nada más es este señor comentario. El otro comentario es también un poco catastrófico en el sentido de que esta visión, estos impactos actuales y este escenario futuro es que el planeta, lo estamos consumiendo, ¿no? Y no hay un freno, no hay una política o políticas que estén procediendo. Estas reuniones a nivel global intentan, pero bueno, yo con toda esta Trump y su grupo jerárquico no tengo muchas esperanzas, y las sociedades que hagan un contrapeso también no mucha. Sí, hay que seguir insistiendo en la educación, en la formación, pero bueno, no veo mucha esperanza a 100 años, 200 años del planeta, pero y la pregunta concreta es: este modelo económico también del desarrollo sustentable que ha desarrollado una serie de industria eólica, maremotriz, etcétera. También hay un gran proyecto, una fuerza económica que pueda evitar el uso de combustibles fósiles, energéticos fósiles, ¿no? O sea, si hay un peso real ahí. Sí, yo creo que sí. Hay una controversia, y eso nosotros lo vemos de esta manera. O sea, el hecho de que en Estados Unidos la sociedad, el líder ahora de esa sociedad, esté en contra de mitigar los gases de efecto invernadero, o políticas para que se sigan quemando indiscriminadamente los combustibles fósiles, eso a Estados Unidos le va a tener una consecuencia importante. También no es tan fácil, porque hay mucha industria también de las energías renovables, y las energías renovables, de modo que de repente salgan fuera de la economía de Estados Unidos. La contraparte importante es Europa, ¿no? Europa está como comunidad europea, están en la política más fuerte de las energías renovables. Alemania, que es un país pues, que impulsa mucho, pues no es que es el líder, no lo quisiera decir así, pero es el que más tiene impacto en la comunidad europea, ¿no? Toda su política está de cosas al ambiente, de emisiones, es cambiar a energía solar, ¿no? Claro, la energía solar, pues el sol está ahí, no necesitamos inventarnos el sol, ¿no? Y entonces le están apostando muchísimo a eso, y eso jala a otros países, ¿no? En México la energía solar tiene su desarrollo, pero no ha llegado a otros niveles de impacto realmente en los políticos, como decía el doctor, ¿no? Entonces, yo sí tengo esperanza, y tengo mucha esperanza en que esto cambie. Si pensara que en 30 años esto no va a cambiar, digo, ya no voy a vivir seguramente, ¿no? Pero estaría en un fracaso absoluto lo que estudio, lo que veo, lo que impulso, por lo que trabajo, etcétera, ¿no? Eso, yo sí confío muchísimo en los jóvenes, confío bastante que se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y no es que les enseño solamente a abrazar el árbol, y ahí lo quiero, y ahí sino que vea todo el panorama con estos tipos de videos, que vea todo el panorama como está, ¿no? Bien, había una pregunta aquí antes, Sin miedo. Bueno, está entretenido, que vi que levantó la mano. Entonces le damos la palabra y después al doctor Eugenio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, de aquí de la Universidad de Chapingo. En el compendio de esta obra viene algo sobre biodiversidad, del tercer capítulo. Y es un tema que a mí me parece muy interesante, porque tradicionalmente cuando hablamos sobre el uso de recursos, en este caso bióticos, pues uno de los efectos más importantes es el impacto de la agricultura, además en esta universidad, donde se ha practicado
pues la agricultura extensiva durante muchísimos años en el país, pues se le debe dar un impulso, ¿no?, tal vez a nuevas estrategias de cómo producir alimentos. En ese mismo sentido, los alimentos que consumimos, que se producen en el nivel mundial, pues son los que se domesticaron hace miles de años. Y no nos hemos dado la oportunidad de buscar otras alternativas de producción, digamos, más grande, masiva, cuando nuestro país es megadiverso en plantas comestibles, en plantas que tienen potencial de ornato, en plantas que tienen potencial para la industria. ¿Cómo ve este tema, ustedes que abordaron este aspecto de cambio climático, del uso de los recursos naturales? ¿Cómo ven el uso, el potencial, posibles estrategias para poder aprovechar todos estos recursos naturales que tenemos, y donde debe de ver esa fusión desde el aspecto social hasta el aspecto, como decía el doctor, de estas ciencias duras, ¿no? Mira, yo creo que los recursos naturales los tenemos, están ahí. ¿Sí? Falta investigación para hacer nuevas alternativas, como decías, de hace miles de años, las plantas, etcétera, los alimentos, lo que acabas de decir. Pero ahí están los recursos naturales. Sin embargo, lo que ha pasado es la manera de comportarnos y la manera como, inclusive la misma cantidad, la explosión demográfica, la cantidad de seres humanos que somos, que tampoco hemos podido controlar esa parte, pues nos lleva a una inercia rápida. Tienes que alimentar una población de 7.000 millones de habitantes. Entonces, pues lo que sabes hacer. Y los recursos naturales que estamos ahí, por explotar uno, sin darnos cuenta, estamos acabando con otro, ¿no? Pues puede ser el ejemplo por estar explotando muchísimo la parte del agua, ¿no? Pues posiblemente estamos dañando, sin darnos cuenta, la formación de nubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, o contaminamos, y hay núcleos de condensación de nubes y llueve en un lugar donde no llovía antes. Entonces estamos como con este desarrollo que tenemos, explotamos los recursos naturales, y a veces por explotar uno dañamos al otro, y cuando ya al cabo del rato en que nos demos cuenta es porque ya vemos que una especie se murió, una planta ya no existe, etcétera, ¿no? Yo sí creo que con investigación, y esta es parte de lo que corresponde a las universidades, con investigación se puede encontrar alternativas. Yo sí estoy absolutamente convencida en cómo hacerlo con las plantas, y eso sí ya no es mi tema, ¿no? Cómo buscar alimentos, etcétera, ¿no? Algo que alguna vez mi padre comentaba, les decía, bueno, si de repente con la energía nuclear, eso es una cosa de la loca en el programa, de repente formas fenómenos, haces fenómenos, probablemente a lo mejor alterando la parte genética con la energía nuclear, sacarás una calabazón. Y yo le decía, no, es una locura, pero dice, pues es algo que nos podríamos ir explorando, algunas alternativas sin dañar otras, ¿no? Pues como yo lo veo, ¿sí? Pero por eso digo que es a partir de un proceso importante de investigación, estas son las alternativas que tienen. Hay otros lugares donde el Producto Interno Bruto que se dedica el porcentaje que se dedica a la investigación es muy alto comparado con lo que hace México. México dedica un 0.4%, ¿no? Y hay países que dedican un 10%. Entonces ves el confort de esos países con respecto a lo que nosotros tenemos, y nosotros vivimos al día, y en la parte de investigación estamos metidos en un sistema que tiene que ver con parte de lo que yo decía del modelo económico, de que nos evalúan hasta porque respiramos, ¿no? Entonces eso conlleva a que no tengamos momentos de reflexión y de pensar y hacer investigación más profunda sobre todos estos temas. Entonces sí creo que las universidades es donde está para mí
las universidades y educación superior es donde para mí está el potencial para poder cambiar lo que tenemos ahorita, ¿no? Bien, el doctor Eugenio. No, adelante, yo nomás que señalaba. Ok, ya nos... Yo quiero hacer una pregunta, doctor. El enfoque sobre cómo observan el problema ambiental, usted nos dijo que era sistema tierra. ¿Hay alguna diferencia con el enfoque de Lovelock, el de Gaia, el de la alianza de la Tierra? Que recuerdo que también él maneja esa idea global de sí, pero él maneja como si fuera un ser viviente, que si aquí me machuco el dedo, ¿sí? Es que lo siento en todo el cuerpo, ¿no? Yo esa parte de Gaia no estoy así como muy de acuerdo, no sé si sería el equivalente a lo que nosotros manejamos, pero lo que sí creo es que el sistema Tierra sí está conectado con todo. No puedo ver el estudio del sistema Tierra solamente viendo la planta del maguey y estudiando. Necesito saber un montón de cosas alrededor, no sé, supongo los nutrientes que va a tener, el tipo de tierra que tiene, si hay lluvia, entonces ya tengo que conectar con la atmósfera, si hay radiación solar y que no haya partículas en el aire que impidan la cantidad de radiación que llegue, etc. Entonces, sí yo lo veo como un proceso integrado, no separado. Hay, evidentemente, para empezar a estudiar un fenómeno, pues hay que empezarlo desde su origen, y quizás sea muy acotado, pero después uno tiene que voltear a ver siempre hacia dónde va, de dónde viene todo eso, qué interacción tiene con los otros sistemas. Uno puede ver. Yo nunca puedo ver un fenómeno así, claro. Bueno, periódico de la escuela. ¿Existe alguna campaña en la escuela en UNAM para generar una serie de advertencias y no solo en la política pública, sino en las políticas universitarias, generar estos sugerencias a los hábitos de consumo? Pues mira, hay el programa de alimentos en la UNAM, hay un programa que ahora ha desaparecido, pero que era el programa de sustentabilidad, ¿no? Así como una campaña masiva para que todos los estudiantes sepan cómo es eso, no los hay. Hay campañas puntuales pues de repente se decide que a nivel de prepa o a la facultad de medicina, etcétera, cómo coman por problemas de obesidad, por problemas de diabetes, etcétera, pero no hay una campaña continua alrededor de cómo enfrentar esto, ¿no? Un comentario a raíz de lo que digamos es como paralelo. Hay unos estudios ahí interesantes en términos de cómo los medios de comunicación influyen en la forma de los hábitos de uno. Entonces, una de las cosas que algún día les podría dar una charla sobre eso, es que los medios de comunicación hacen una encuesta y preguntan sobre problemas ambientales, ¿no? O en particular el problema del cambio climático. Entonces la gente no está tan enterada, ¿sí? Si los medios de comunicación alrededor de un 70%, las noticias que pasan en todos los medios de comunicación hablan del cambio climático, la gente se entera. Si no hablan o tienen un sesgo, la gente no está enterada. O sea, cuando hicieron esa encuesta, el 70% de las noticias en los medios no hablaban nada sobre problemas de cambio climático, por lo cual el 22% o el 30% sí hablaba. Y luego haces eso en términos de conocimiento de lo que sabe la gente y te queda prácticamente igual. El 70% de población no tiene ni idea y el otro 30% sabe algo. Entonces los medios de comunicación juegan un papel bien importante. Y pues ahí, ustedes, no sé, seguramente no aquí en Chapingo, no tienes no te ponen un tache porque vas a decir algo sobre
un tema, ¿no? O sea, no hay como llamar mordaza censura, ¿verdad? Pero en los medios masivos de comunicación hay mucho manejo político para mandar una información X, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo está aprovechando ahorita Trump. Por eso no le gustan los medios de comunicación, porque saben perfectamente que los medios de comunicación hacen una opinión pública, ¿no? Gracias. Tenemos la persona compañera y la de Hilo. De aquí de Chapingo, de Desarrollo Rural Regional, pues comentar que es un libro muy interesante, es un paquete de libros que pues, todos los mexicanos y los seres humanos deberíamos de manejar, sobre todo por los datos que promete aportar, ¿no? Muy completos, muy didácticos. Y también comentar que a mí me parece que hay un problema en toda la comunidad de cosmovisión, ¿no? Hay un problema de racionalidad, ¿no? Nos hemos casado con la racionalidad occidental, en donde vemos a la tierra como una fuente de recursos, ¿no? Inagotable. Y explotable, ¿no? Con la palabra explotación, incluso todavía está la problema aquí en Chapingo, ¿no? Y como un hábitat, ¿no? Un simple hábitat. Pero yo creo que tendríamos que acudir a las convoluciones más latinoamericanistas, en donde se habla de la tierra como madre, ¿no? A lo mejor la Carta de la Tierra, si la conocen, podría aportarnos alguna orientación sobre esta forma de ver el mundo de los antiguos mexicanos y de los actuales indígenas, ¿no? Que realmente desarrolla con la tierra más que un usufructo, una relación. Y entonces en esa relación ya, digamos, a lo mejor hasta de iguales, que sería la utopía, podríamos equiparar realmente lo que tenemos con ella, lo que ella nos da y lo que tenemos que dar. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Si nosotros tenemos oportunidad de leer algunos escritos que traducen los códices de los antiguos, los pocos códices que quedaban por ahí, vemos que hay un respeto absoluto a los recursos, a la tierra de nuestros ancestros, ¿no? Y ahora no hemos perdido esa parte, ¿no? Doctor. Mi nombre es Horacio Alvarado, soy profesor de aquí de Chapingo. Yo veo a la agricultura con varias situaciones por ahí preocupantes. Una de ellas es yo le podría decir paradoja en la que tenemos que producir alimentos para más personas, 10.000 millones de habitantes en el 2050, y con la misma cantidad de superficie per cápita cultivable, porque aunque vaya aumentando la superficie, la desertificación y el incremento de población hace que de todos modos la superficie per cápita sea la misma, ¿no? Pues tenemos que producir más alimentos con la misma tierra, pero además hay otra situación, el hecho de que la población se está haciendo urbana, ¿sí? Y el mover, el producir y mover, pues nos está generando precisamente problemas de emisiones y ese tipo de situaciones. Pero la otra situación que yo veo en la agricultura es el hecho de que somos los principales emisores de metano y dióxido de metano y óxido nitroso. Sí. Y el óxido nitroso, por ejemplo, hablo del óxido nitroso, bueno, los dos son productos de ciclos que no podemos evitar. O sea, ¿cómo? O sea, esa paradoja de producir más, con una actividad que aparte emite gases, pues hace precisamente preocupante la situación, cómo le vamos a hacer dentro de 30 años, ¿no? La otra situación es el hecho de que los agrónomos todavía estamos inmersos en la Revolución Verde. O sea, nuestros profesores ingenieros son hijos de la Revolución Verde, nos formaron a nosotros agrónomos en la Revolución Verde, y cuando uno va a los artículos de investigación que hacen universidades como esta, es preocupante ver que todavía seguimos hablando de urea,
de sulfato de calcio, y no hablamos de fertilizantes que puedan tener la posibilidad de disminuir esas emisiones en las investigaciones, ¿no? Eso se me hace preocupante y luego a veces hasta agobiante. Hasta al final de cuentas uno dice al final del día, pues ya deja de pensar en eso, ¿no? Pero más bien mi pregunta, después de mi comentario, mi pregunta es, ustedes en el centro en el que están trabajando, ¿con qué tanta frecuencia son requeridos para una asesoría, para hacer políticas aquí en el país, en México, políticas a nivel nacional para la agricultura? ¿O con qué tanta frecuencia hacen interacción con investigadores, agrónomos, que realmente estén generando posibilidades para reducir este problema? ¿Sí existe esa conexión? Sí vamos hacia adelante, sí estamos esperando que la agricultura en algún momento esté generando investigación fuerte para evitar este problema. Pues mira, yo estoy convencida que sí se puede hacer, porque si seguimos pensando como pensaba mi profesor, y así serían los jóvenes, ¿no? Entonces pues no avanza, sino estás repitiendo esquemas. Entonces sí, ahí es donde yo digo que una inversión fuerte en investigación con otra mentalidad, entonces podría buscarse lo que comentaba el compañero que hace fue de alternativas, ¿no? Y esta posición de decir, finalmente tengo que darle alimento ahora dijiste 10 mil millones en el año ¿qué? 2050, ¿sí? Si lo pienso de esa manera, pues entonces tengo que producir de alguna manera los alimentos. Pero de alguna manera, pues es que tampoco es así, sino es lo que sé hacer, lo voy a producir exactamente igual, o le voy a meter más alta tecnología, etcétera, ¿no? Y eso que implicaría, pues, irse consumiendo los recursos como los estamos consumiendo, a la tasa que estamos consumiéndolos. Entonces tenemos que ser como un alto, y en varios aspectos, y ahí es donde, cuando dice si hay interacción con los tomadores de decisiones, creo que hay interacción cuando ellos tienen problemas, ¿no? O sea, cuando tienen que tomar una decisión importante, como en este caso, ejemplo, 20 millones de habitantes en esta zona metropolitana, incluido acá, sobre la contaminación atmosférica, etcétera. Cuando tienen el problema encima es cuando te llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dices, es tu problema, no es mi problema. Tienes que, desde antes, construir, ¿no? Esa interacción entre tomadores de decisiones y nosotros, los científicos, debe estar siempre en común, ¿no? Pero en fin, sí nos consultan en general para los problemas ambientales. Y en particular con los agrónomos, yo creo que solamente el grupo de cambio climático que tenemos en el Centro de la Atmósfera ha interaccionado con algunos agrónomos, ¿no? En particular es el grupo que lidera el doctor Carlos Gay, sí ha interaccionado con algunos agrónomos. ¿En qué sentido? Pues ver cómo está afectando diferentes cambios en la temperatura las producciones primarias que tienen en el campo, ¿no? Y entonces ver lo que le llaman la vulnerabilidad, y luego cómo cierta especie, de acuerdo con los estudios que hacen los agrónomos, la pueden modificar para adaptarla a una situación de estrés o algo así, ¿no? Eso es lo que he visto que han hecho. La interacción es poca, sí hay, pero es muy poca, ¿no? Y efectivamente yo creo que es parte de estas charlas, etcétera, que haya una comunicación más amplia entre todos, pero que no se quede nada más en que hoy 8 de noviembre vino Telma Castro y hablamos y ya, sino que hagamos cosas más efectivas, ¿no? Por ahí están mis coordenadas como para poder interaccionar mucho más, ¿no? Eso sería la parte, pues, lo que diría, mi posición ante lo que pregunta, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues agradecemos. Nada más una cosa. Estos dos juegos, pues lo dejo aquí a los profesores, y creo que sí sería importante, pues no sé, ustedes encuentren el mecanismo
para que se los hagan llegar a los estudiantes, que sería importante, o chicos que están en los primeros años de la carrera, o inclusive el público en general, o sea, también los trabajadores tienen derecho a saber y hay un lenguaje suficientemente sencillo como para que cualquiera de nosotros que sepamos leer, ¿sí? Lo podamos entender, ¿no? Bien. Gracias. Pues agradecemos la participación de la doctora Telma Castro Romero, que por supuesto, pues, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que estamos en este intercambio de ideas y por supuesto un placer conocerla. Okay.